agruparse en general en programas de protección y manejo de recursos de uso público. Puede haber de investigación científica y monitoreo, de administración, pero en de protección y manejo de recursos de uso público. Esta agrupación pues, de acciones, de las acciones, puede variar esto en función a las características de cada área. En cuanto a la revisión y aprobación del plan, pues tenemos lo siguiente, que para que el plan pues cuente con fuerza vinculante, debe someterse a una certificación técnica de su calidad y a una aprobación legal por las autoridades encargadas de esta función. Tenemos también la ejecución de acciones. Bueno, a esto se refiere que para la ejecución de las acciones previstas que están establecidas en el plan de manejo operativo anual, es a través pues, de los cuales se van a ir realizando correcciones y adecuaciones del plan. Se tendrán pues tanto planes operativos como años pues sean considerados para la ejecución del plan. Así también pues en algunos países pues se elaboran estos planes para unos 10 años, pero dado el aumento pues de la incertidumbre de los escenarios, hay una tendencia a elaborar los planes de manejo a 5 años. En cuanto al seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión del plan, pues tenemos lo siguiente, que para el seguimiento y evaluación pues se van a establecer indicadores para el monitoreo y el seguimiento de las acciones que se van acometiendo en el plan. Este sistema debe imbricarse en el sistema de planificación de manera pues que alimente el ciclo anual de elaboración de planes operativos y así también pues contribuya a la adaptación y ajuste del plan, ¿verdad? Eso es en cuanto a los procesos, a los pasos a realizar en el proceso de elaboración de un plan de manejo. En cuanto a la cuestión de evaluación de impacto ambiental, la definición, pues previo a ello vamos a hablar sobre el impacto ambiental y para definir o lo que tenemos que entender nosotros por impacto ambiental, pues es toda alteración significativa de los sistemas naturales y transformados de sus recursos. Esto pues provocada tanto por acciones humanas, los impactos que se expresan en las diversas actividades y se presentan tanto en ambientes naturales como en aquellos que resultan de la intervención y creación humana. Entonces, un impacto ambiental viene a ser una alteración que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo un proyecto o una actividad. Y esa alteración no siempre es negativa, puede ser favorable o desfavorable para el medio, ¿verdad? Entonces, si estamos realizando pues una construcción, ¿qué impacto ambiental va a tener o qué repercusión va a tener tanto para que se está obstruyendo la calle, ¿verdad? Que se hace demasiado tráfico, que si están, que hay mucho polvo, todas estas cuestiones pues vienen a sumar dentro de esas cuestiones tanto favorables o desfavorables que tienen al momento de realizar o ejecutar dicha obra. Con todos estos elementos pues, que contienen las definiciones transcritas, pues, contenidas en la legislación centroamericana, se puede construir lo siguiente, que la evaluación de impacto ambiental, viene a ser un instrumento de política y gestión para la toma de decisiones que pretende pues advertir tempranamente a través de un proceso de análisis continuo, ¿verdad?
¿verdad? Los impactos ambientales, tanto positivos y negativos, que un proyecto o actividad pueda generar en el entorno. Así también, pues esas cuestiones, esos efectos, ¿verdad? Esos impactos ambientales, tanto positivos y negativos, toda vez de que en dicha construcción, pues en el edificio que se está construyendo, pues perjudica, ¿verdad? A los demás vecinos, por decirlo, o a los demás locales comerciales que se encuentran a su alrededor, ¿verdad? Y entonces vienen a perjudicar, ¿verdad? En cuanto al desarrollo o ejecución de ese proyecto. Así también se prevé pues sus opciones, así como las medidas de mitigación o protección ambiental que deben implementarse para la opción que se escoja a ser desarrollada. Entonces, esos resultados pues deberán ser presentados a los tomadores de decisiones para su consideración, ¿verdad? Entonces, cuando al momento de que un consultor ambiental va a realizar el estudio, pues dentro de todas sus cuestiones a realizar, pues pasa una encuesta, ¿verdad? Para ver, tomar en consideración o el punto de vista de las demás personas que se encuentran alrededor de la obra o del proyecto, a modo de ver cuáles son los inconvenientes que se puedan tener y para buscar una solución, ¿verdad? Una cuestión alternativa que no nos pueda perjudicar al momento de estar ejecutando pues ya la obra en sí. En cuanto a la evaluación de impacto ambiental en Guatemala, pues dentro de nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, pues existen varias leyes, solicitan pues la elaboración de una evaluación de impacto ambiental en cumplimiento pues de la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, ¿verdad? Se recuerdan que esa ley pues es el decreto 68-86, así también aparece la figura o la institución encargada, que es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, conocida como el MAR, que es, pues, este es un ente encargado, pues, de velar por la aplicación y cumplimiento del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, conocido como RECSA. Y lo hace pues a través de 3 direcciones, cada una con sus propias atribuciones y funciones establecidas pues expresamente en dicho reglamento. Y a raíz pues de la entrada en vigencia del nuevo reglamento, el ministerio, o sea, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pues inició un proceso de desconcentración. Esto para aplicar pues, los principios e instrumentos de la evaluación de impacto ambiental, implementando pues un sistema a través de delegaciones con representantes tanto en todos los departamentos de la República de Guatemala, así también pues con participación de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales. En las delegaciones pues participan además organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Siendo así, entonces Guatemala pues cuenta con una gran variedad de instrumentos de evaluación ambiental, pues que son definidos como los documentos técnicos en los cuales pues se establecen los procedimientos ordenados que permiten realizar pues una identificación y evaluación sistemática de los impactos ambientales de un proyecto, ¿verdad? Puede ser una obra, una industria o cualquier otra actividad. Esto pues desde la fase de planificación con carácter preventivo hasta las fases de ejecución, operación y abandono. Con carácter, puede ser también con carácter correctivo y que permiten pues formular las respectivas medidas de mitigación. De los instrumentos de evaluación ambiental, pues se generan los correspondientes planes de gestión ambiental
que deben adoptar pues los proponentes. Dichos instrumentos de evaluación ambiental pues son los siguientes. Podemos encontrar evaluación ambiental estratégica, evaluación ambiental inicial, evaluación, estudios de evaluación de impacto ambiental, evaluación de riesgo ambiental, evaluación de impacto social, evaluación de efectos acumulativos y diagnóstico ambiental, ¿verdad? Eso es lo que podemos encontrar nosotros dentro de los estudios, ¿verdad? De evaluación de impacto ambiental que se encuentran regulados o que tienen aplicación dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto al Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, pues en este tema, pues tenemos de que el ozono pues viene a ser o es una de las formas del oxígeno que se encuentran en distintas concentraciones en diferentes niveles de la atmósfera. Vamos a encontrar un ozono troposférico y un ozono estratosférico, ¿verdad? Entonces tenemos que dentro de la evolución de la destrucción de la capa de ozono y sus causas, pues tenemos que según pues, los estudios ya realizados y se ha determinado que en el año de 1974 los profesores Sherwood Rowland y Mario Molina, pues ambos de la Universidad de California, pues afirmaron que los productos químicos sintetizados por el hombre, conocidos como clorofurocarbonos, estaban perjudicando la capa de ozono estratosférica, ¿verdad? Entonces, investigaciones posteriores pues corroboraron la teoría y actualmente está demostrado que la capa de ozono estratosférica está siendo destruida por la actividad de los hombres y nuevas sustancias se agregaron pues a la lista original. Así también, pues estos clorofurocarbonos, conocidos como los CFCs, llegan a la estratosfera porque la atmósfera de la Tierra está siempre en movimiento y mezclan las sustancias químicas que se le añaden. En realidad, pues las moléculas de los CFC pues son varias veces más pesadas y así que el aire, ¿verdad? Entonces, no obstante, pues miles de mediciones de globos, aeronaves y satélites, pues demuestran que los CFC están realmente presentes en la estratosfera. Esto se debe a que los vientos y otros movimientos del aire, pues mezclan la atmósfera hasta altitudes por encima de la parte superior de la estratosfera con mucha más velocidad que aquella a las que las moléculas pues pudieran depositarse por su peso. Entonces, los gases, tales como los CFC, o sea, los clorofurocarbonos, que no se disuelven en agua y que relativamente pues no reaccionan en la atmósfera inferior, se mezclan con relativa rapidez y por consiguiente pues llegan a la estratosfera, sea cual fuere su peso, las pérdidas pues más importantes de ozono estratosférico tienen lugar regularmente cada primavera sobre la Antártica, provocando pues aumentos sustanciales de los niveles de radiaciones ultravioletas en dicha zona. Entonces, un efecto similar, pero más débil, se ha detectado sobre el Ártico. Entonces, actualmente se tienen pruebas de que la concentración de ozono disminuye porcentualmente. Esto en primavera y verano, y en ambos hemisferios a altitudes medias y altas. Asimismo, pues en invierno también se reduce la concentración de dichas latitudes en el hemisferio sur. Debido a que la atmósfera de la Tierra pues está continuamente agitada por los vientos, pues el resultado es que los gases que agotan
la capa de ozono pues se mezclan por toda la atmósfera, incluida pues la Antártica, sea cual fuere el lugar en el que han sido emitidos. Así también pues las condiciones meteorológicas especiales de la Antártida hacen que estos gases pues sean más eficaces en ese lugar en cuanto a agotar pues la capa de ozono que en otras partes. Entonces, tenemos que en cuanto a las actividades y productos que destruyen la capa de ozono, pues estos productos químicos fabricados por el ser humano que pueden destruir la capa de ozono tienen diversas aplicaciones industriales, domésticas e incluso agrícolas. No obstante, pues todos ellos tienen dos características comunes. En la atmósfera inferior son pues notablemente estables. En gran medida pues insolubles en el agua y resistentes a la descomposición física y biológica. Además también contienen pues cloro o bromo y por consiguiente pues pueden atacar la capa de ozono. Entonces los CFC, o sea los clorofluorocarbonos, son productos químicos muy destructivos de la capa de ozono. Se han utilizado de diversas maneras desde que se sintetizaron por primera vez en el año de 1928, por ejemplo, como refrigerantes en los refrigeradores y acondicionadores de aire, como propulsores en las latas de aerosol, como agente espumante en la fabricación pues, de espumas flexibles, tanto para almohadas y colchones, y como productos pues, de limpieza como tableros de circuitos electrónicos y otros equipos. Entonces, vamos a encontrar también los hidroclorofluorocarbonos, conocidos como los HCFC, y estos están relacionados con los clorofluorocarbonos y se han desarrollado pues ampliamente como sustitutos. Se utilizan pues principalmente como refrigerantes y agentes espumantes y estos hidroclorofluorocarbonos pues son menos destructores del ozono que los clorofluorocarbonos, ya que es un átomo adicional de hidrógeno, pues que aumenta las posibilidades de descomposición en la baja atmósfera. Esto pues impidiendo pues que en gran parte del cloro que contiene pues alcance la estratosfera. Así también pues no obstante el potencial de agotamiento del ozono de los hidroclorofluorocarbonos es demasiado elevado como para permitir su utilización a largo plazo. Es decir, que también su uso pues se debe eliminar. Entonces, los principales productos que contienen bromo y destruyen el ozono pues se denominan halones, ¿verdad? Son bromofluorocarbonos y se utilizan en ciertos tipos de extintores de incendios. Así también, pues algunos halones son poderosísimos destructores del ozono, ¿verdad? Esto pues puede llegar a ser hasta 10 veces más potente que los clorofluorocarbonos, pues más nocivos. En cuanto al agotamiento del ozono y el cambio climático, pues tenemos que el agotamiento del ozono y el cambio climático pues están relacionados de varios modos. Esto por el agotamiento del ozono, pues que no es una causa importante del cambio climático ni viceversa. Entonces, el ozono estratosférico influye en dos formas: en el equilibrio de las temperaturas de la Tierra, así también absorbe la radiación ultravioleta solar que calienta la estratosfera, también absorbe la radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, atrapando pues de forma eficaz el calor en la troposfera. Por consiguiente, pues el impacto en el clima de modificaciones en las concentraciones del ozono varía con la altitud a la que ocurren estos cambios en el ozono. Tenemos también que las pérdidas pues importantes del ozono
que han sido observadas pues, en la estratosfera inferior debido a los gases que contienen cloro y bromo producidos por el ser humano. Pues estos han tenido un efecto de enfriamiento de la superficie de la Tierra. Entonces, esto es en cuanto al agotamiento del ozono y el cambio climático. No debe haber confusiones. El aumento de dióxido de carbono es el aporte principal al cambio climático. Las concentraciones de dióxido de carbono pues están aumentando en la atmósfera primariamente como resultado de la quema de carbón, de petróleo, de gas natural para energía y transporte. En la actualidad, la abundancia en la atmósfera de dióxido de carbono pues es un 30% mayor aproximadamente del que existía pues hace 150 años, ¿verdad? Entonces, ahora bien, en cuanto a las consecuencias de la destrucción de la capa de ozono, tenemos que en promedio pues el agotamiento de la capa de ozono lleva a un aumento de la radiación ultravioleta a nivel del suelo. Entonces, los científicos pues están de acuerdo en que la falta de modificaciones en las nubes o en la contaminación, pues la disminución del ozono estratosférico lleva consigo pues aumentos de radiación ultravioleta a nivel del suelo. Entonces vamos a tener repercusiones o consecuencias sobre la salud humana y esto pues en general pues no es perjudicial. Una exposición moderada a la luz solar en el transcurso del día, ¿verdad? Así también, pues esta exposición básica nos permite funcionar con normalidad y demuestra ser suficiente para mantener pues un nivel adecuado de vitamina D. Aunque la luz solar pues es importante para la salud física, también produce diversos efectos perjudiciales como un cáncer cutáneo, envejecimiento de la piel, desórdenes oftálmicos y supresión pues, del sistema inmunológico. Entonces, es obvio que la exposición excesiva a los rayos ultravioletas pues debe evitarse, ¿verdad? Para reducir a un mínimo el riesgo de que se produzcan pues tales afecciones. En cuanto a consecuencias sobre las plantas, bueno, muchas especies y variedades de plantas pues son sensibles a los rayos ultravioletas aún en sus niveles actuales, ¿verdad? Y entonces una mayor exposición podría tener efectos directos e indirectos complejos, tanto sobre los cultivos como sobre los ecosistemas naturales. Los experimentos pues han demostrado que cuando cultivos como el arroz, la soya están más expuestos a los rayos ultravioletas, pues las plantas son más pequeñas y el rendimiento mucho más bajo. El aumento de radiación ultravioleta pues podría alterar químicamente los cultivos, reduciendo pues su valor nutritivo y aumentando su toxicidad. Si no se detiene pues el agotamiento del ozono, pues habrá que buscar pues variedades de plantas que sí toleren los rayos ultravioletas o producir otros nuevos. Entonces, hay que recordar que las consecuencias para los ecosistemas naturales pues son difíciles de predecir, pero podrían ser considerables. En cuanto a la repercusión o consecuencias que hay sobre la vida marina y acuática, podemos mencionar que los experimentos pues han demostrado que el aumento de las radiaciones ultravioletas pues dañan al zooplancton y al fitoplancton, o a los peces jóvenes y a las larvas de cangrejos y langostinos. En los mares pues, antárticos, la producción del plancton ya se ha reducido en la zona del agujero anual a la capa de ozono. Entonces, la vida marina también cumple una función importante en el clima mundial, porque estos peces o estas plantas marinas, pues, absorben grandes cantidades de dióxido de carbono, principal, pues, el gas de efecto invernadero,
Y de ahí, pues hay una disminución de la producción de fitoplancton, pues podría dejar más dióxido de carbono en la atmósfera, contribuyendo pues así al calentamiento de la atmósfera. Tenemos las consecuencias sobre la economía de los países en desarrollo. Entonces, acá podemos mencionar que las cargas económicas de los gobiernos se pueden incrementar como resultado de los problemas de salud que deben absorber para atender pues, los casos provocados por el crecimiento, por las crecientes, pues, los crecientes efectos que el adelgazamiento en la capa de ozono, pues que este está causando. Entonces, por otra parte, pues los países en vías de desarrollo, pues tienen la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías productivas para intentar disminuir la brecha que los separa de los países desarrollados en términos de avance tecnológicos y que en caso contrario, pues los niveles de dependencia se incrementarían con respecto a maquinarias, a procesos y hasta en cuestión de productos agrícolas, cuando pues no se logren cubrir los niveles que las poblaciones pues demandan de los países en desarrollo. Y sobre los países de la región, pues tenemos eh, tenemos que muchos de los países se están viendo pues afectados por el adelgazamiento de la capa de ozono, en especial pues aquellos ubicados en latitudes menores, ¿verdad? A su vez, el impacto sobre la Antártica puede significar amenazas para los ciclos ecológicos que existen en la región, afectando el recurso pesquero, ¿verdad? Que es de igual, de gran importancia para muchos en la región. Entonces tenemos que el convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, pues esta viene a ser una respuesta, ¿verdad? Una respuesta una respuesta internacional al agotamiento de la capa de ozono y se da principalmente con el convenio de Viena para la protección de la capa de ozono del año de 1985 y con el protocolo de Montreal, ¿verdad? Sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. Entonces, el convenio de Viena se complementa con el protocolo de Montreal, el cual pues tiene establecidas medidas de control y planes para la reducción y consumo y producción de las sustancias agotadoras de ozono. Así también, pues este convenio presentó pues el marco de trabajo para las actividades relacionadas con la protección de la capa de ozono y fue firmado por 21 países y acordaron pues investigar, compartir información, ejecutar medidas tanto preventivas sobre la producción y las emisiones de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Estas sustancias agotadoras de la capa de ozono son conocidas como SAO. Entonces, los efectos del presente convenio son por capa de ozono, pues se entiende como la capa de ozono atmosférico por encima de la capa limítrofe del planeta. Efectos adversos, pues se entienden aquellos cambios en el medio físico o las biotas, incluidos pues los cambios en el clima que tienen efectos deleterios significativos para la salud humana o para la composición, resistencia y productividad de los ecosistemas, tanto naturales como objeto de ordenación o para los materiales útiles del ser humano, ¿verdad? Entonces, así también pues se refiere a algunos otros términos que detalla pues este convenio para su comprensión. Entonces, el convenio de Viena establece que las partes van a adoptar las medidas apropiadas para proteger la salud humana, el medio ambiente, contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono. Entonces, este convenio adopta un enfoque preventivo, así también pues define los efectos adversos como
los cambios en el medio físico o las biotas, incluidos los cambios en el clima, que tienen efectos deleterios significativos para la salud humana o para la composición, resistencia y productividad de los ecosistemas, estos tanto naturales como objeto de ordenación o para los materiales útiles del ser humano. Entonces, así también refiere algunas otras disposiciones, ¿verdad? Que refiere pues al intercambio de información, a la transferencia de tecnologías, que todos los estados partes pues deben de adoptar para su funcionamiento. Entonces, el objetivo de este convenio pues es alentar a las partes a promover, cooperar a través de observaciones sistemáticas, investigaciones e intercambio de información sobre el impacto de las actividades humanas en la capa de ozono y para adoptar medidas legislativas o administrativas en contra de actividades que puedan producir efectos adversos en la capa de ozono. Así también promueve el uso de tecnologías y equipos alternativos con el fin de disminuir las emisiones de sustancias que tienen o pueden tener efectos adversos sobre la capa de ozono. En cuanto a la importancia de este convenio, pues radica que por primera vez, pues las naciones convinieron a hacer frente a un problema ambiental mundial antes que sus efectos pues se hiciesen más evidentes o que demostraran pues o que se demostraran científicamente. Entonces las partes se comprometen a cooperar directamente o por producto de órganos internacionales competentes para garantizar la reunión, la validación y la transmisión de datos de observación e investigación a través de los centros mundiales de datos adecuados en forma regular y oportuna. Entonces, las partes van a facilitar y van a estimular pues, el intercambio de información científica, técnica, socioeconómica, comercial, jurídica, pues, pertinente a los efectos del convenio. En cuanto a la solución de controversias, pues tenemos que en el caso de existir pues una controversia entre las partes, en cuanto a la interpretación o a la aplicación del presente convenio, las partes interesadas procurarán pues resolverla mediante la negociación. Si las partes interesadas pues no pueden llegar a un acuerdo mediante negociación, podrían o podrán recabar conjuntamente los buenos oficios de una tercera parte o solicitarán su mediación, ¿verdad? Entonces, hay un proceso por el cual un tercero puede intervenir con el fin de llegar a una solución favorable para ambas partes. Entonces tenemos que tanto las pruebas científicas acumuladas en más de 2 decenios de estudios de la comunidad de investigadores internacionales, pues han demostrado que las sustancias químicas producidas por el hombre, pues son responsables del agotamiento observado de la capa de ozono. Los compuestos que agotan la capa de ozono, pues contienen diversas combinaciones de los elementos químicos, como el cloro, el flúor, el bromo, el carbono, los clorofluorocarbonos, que como hemos mencionado, pues se abrevian como o se les conoce como los CFCs, o el bromuro de metilo, entre los más ampliamente utilizados pues en América Latina y el Caribe, aunque también el tetracloruro de carbono, el meticloroformo, son gases importantes pues producidos por el hombre que agotan la capa de ozono, y estas dos sustancias pues mencionadas únicamente y los CFC pues han sido utilizados en muchas aplicaciones, incluidas la refrigeración, el equipo de aire acondicionado, también los aerosoles, los productos de espuma, entre otros, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren pues estas sustancias que agotan la capa de ozono, ¿verdad? Qué tan perjudiciales son para el debilitamiento y la provocación de del debilitamiento de la capa de ozono. Y
hemos culminado pues el tema del día de hoy y las preguntas de estudio pues son las siguientes. 1. ¿A qué protocolo complementa el Convenio de Viena? 2. ¿Cuál es la importancia del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono? 3. ¿Qué promueve el Convenio de Viena? 4. ¿Qué método se aplicaría en primer lugar al surgir una controversia en el cumplimiento del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono? Y 5. ¿Cuál es el objetivo principal del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono? Entonces, habiendo culminado pues el contenido del tema del día de hoy, pues agradezco la atención y ya saben que cualquier duda o comentario, por favor, la pueden hacer llegar vía correo electrónico. El correo de nuestro curso pues es el fe019@urural.edu.gt. Que tengan un excelente día, compañeros.